En este segundo video estamos viendo los pronombres sufijos. Pronombres sufijos también son pronombres personales, pero no son palabras separadas, sino que son sufijos a otras palabras. Eso significa que se agregan al final de una palabra. Y vamos a ver que existen dos tipos de sufijos pronominales. Es el término que vamos a usar para estos sufijos pronominales, que son pronombres personales sufijos. Y entonces, como ya mencioné, siempre aparecen como sufijos y nunca van a ser el sujeto de la oración. Y vamos a ver que existen dos categorías, objetos y posesivos. Y vamos a verlos uno por uno. Primero vamos a ver la tabla. Y aquí en esta tabla vamos a ver que hay dos tipos de sufijos pronominales. El tipo número 1 aquí a la izquierda es más común. Entonces sería bueno memorizar especialmente esta lista aquí de tipo número 1 de los sufijos pronominales y saber cuál es su persona, género y número. Entonces, aquí en tipo número 1 tenemos en tercera persona masculino singular o, es la terminación. Y en el segundo tipo aquí tenemos I've. Las dos formas terminan con vav, pero aquí la vav es Hollenvav, que lo vamos a pronunciar como una vocal. O. Y en el segundo tipo, I've, que significa él. En tercera persona femenino singular tenemos aj. Recuerden que aquí tenemos el puntito adentro de la G, que es mapik, y significa que vamos a pronunciar la G como tal, porque normalmente al final de la palabra no se pronuncia, pero aquí sí, entonces aj. Y en el segundo tipo tenemos eija, que es ella, tercera persona femenino singular. En segunda persona singular del masculino tenemos K y en el segundo tipo EK, que es ti masculino. Y segunda persona femenino singular tenemos nada más K. Y en el segundo tipo AIG, que es ti femenino. Y primera persona común singular I girakyot o I patagyot, mi. En tercera persona plural del masculino tenemos am en el primer tipo y eihem en ellos. Significa ellos. Tercera persona femenino plural tenemos an y eigen, ellas. Segunda persona masculino plural tenemos ken y eiken, vosotros. Segunda persona masculino plural y femenino, segunda persona plural, ken y eiken, vosotras. Y primera persona común plural tenemos nu o einu en el segundo tipo, nosotros. Entonces, todas estas son las terminaciones que vamos a ver al final de una palabra cuando es un sufijo pronominal. Y sería bueno memorizar estas formas, especialmente el tipo 1, que es el tipo más común, pero vamos a ver también el tipo número 2, que vamos a ver siempre con los sustantivos plurales, cuando tenemos un sufijo pronominal agregado a un sustantivo plural. Vamos a tener el tipo 2 aquí. Pero el tipo 1 sería la forma más importante para memorizar, que van a ver más seguido en las traducciones y pueden ver que hay poca diferencia en muchas formas aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la vav, que es Hollenvav aquí, y también esta forma termina en vav. Aquí termina en g y también en g con kametz aquí. Es un poco diferente, pero no muy diferente. Aquí tenemos K y EK, que es otra vez muy poca diferencia. Y K y AIG, las dos terminan en Kaf con este Sheva. Primera persona, las dos terminan en Yod. Tercera plural, terminan en Mem. Tercera plural femenino, terminan en Nun.
segunda plural masculino en mem, segunda femenino en nu, y es algo que nos puede ayudar a identificar si es femenino, termina en nu, si es masculino en mem. Y primera persona plural en nu, las dos formas. La mayoría de las diferencias son vocales aquí antes de la terminación en el segundo tipo. Entonces hay cambios ahí en las vocales ahí antes. Pero aparte de eso hay poca diferencia entre estos dos tipos de sufijos pronominales. Vamos a ver sus usos. El primer uso es como objeto. Cuando el sufijo pronominal se agrega a una preposición o a la señal del complemento directo determinado, funciona como un pronombre objeto. Si es el complemento directo, si está recibiendo la acción del verbo, se agrega a la señal del complemento directo, que es it. Y vamos a ver abajo cuáles son sus formas, porque cambia un poco sus vocales de esa palabra it. Lo vamos a ver abajo. Y si es el complemento indirecto, típicamente se agrega a la preposición a o para, porque está recibiendo el contenido del complemento directo. Y puede agregarse también a otras preposiciones y puede tener cualquier función menos el sujeto de la oración. Nunca va a ser sujeto si es un sufijo pronominal. Y es importante notar que la señal del complemento directo siempre utiliza los sufijos del tipo 1. Entonces, como ya les mencioné, esa forma es la más importante para memorizar, es el tipo más común. Entonces, si solo pueden memorizar una forma, sería el tipo 1 la más importante. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Un uso del complemento directo aquí. Tenemos la palabra et, que ahí cambió sus vocales. Aquí tenemos holem en vez de la cere, que normalmente tenemos. Entonces, aquí es et oto, a él, o lo en este caso, porque está recibiendo la acción del verbo santifico, kadash, y santificó a él o lo santificó. Alguien aquí está actuando, tal vez Dios, santificando a otra persona. Entonces aquí o es la terminación después de este señal it. Y entonces recibe la acción del verbo santificó. Es el complemento directo. Cuando es el complemento indirecto, entonces recibe el contenido del complemento directo. Y es muy común con el verbo decir, amar en hebreo. Vayomer lahem. Aquí hem es tercera persona plural del masculino. Y dijo a ellos o les dijo. Entonces ahí es un complemento indirecto con la preposición le, que aquí cambia su vocal, pero entonces es el complemento indirecto. Y como ya mencionamos, también puede agregarse a otras palabras, por ejemplo, min, de o desde. Aquí desaparece la nu y tenemos este dagesh fuerte aquí en la siguiente consonante. Mikkem se apartará de vosotros, de ustedes, masculino, segunda persona plural. Y entonces puede agregarse a otras preposiciones también, sin problema. Pero ahí funciona como el objeto de la preposición. Y aquí no es necesario memorizar esta tabla aquí, pero aquí pueden ver las formas de la señal del complemento directo determinado, que es et normalmente, pero en la mayoría de estas formas, segol o tsere cambia a holem. Y tenemos las terminaciones que vimos arriba del tipo número 1. Entonces no es necesario memorizar esta tabla, nada más para referencia en sus tareas. El segundo tipo de pronombre sufijo, o el segundo uso del pronombre sufijo, el sufijo pronominal, es posesivo. Y eso es cuando lo tenemos con un sustantivo. Y lo que va a pasar es que se agrega a la forma constructa del sustantivo. Entonces cambiaron sus vocales y tenemos esta
este pronombre sufijo, este sufijo pronominal al final del sustantivo. Entonces, cuando tenemos el pronombre sufijo con el sustantivo, nos dice que es de posesión, es posesivo. Y lo que ya mencioné también es que el tipo 1 se usa con sustantivos singulares y el tipo 2 se usa con los sustantivos plurales para indicar posesión. Entonces, para hacer la diferencia entre estos dos tipos, estos dos usos del sufijo pronominal, es esta regla aquí. El pronombre objeto se agrega a la señal del complemento directo, et, o a una preposición. Entonces, si es objeto, es agregado a la señal del complemento directo, a o a una preposición. Y si es posesivo, es agregado a un sustantivo. Un ejemplo aquí con la palabra Torah, tenemos Torati, mi ley, o la ley de mí, literalmente. Y en plural tenemos la segunda terminación ahí, el tipo 2, que es ay, mis leyes. Torotai, las leyes de mí, literalmente. Y entonces es la forma constructa de estos sustantivos con la terminación de primera persona singular que estudiamos arriba. Y hay algunas excepciones, como siempre, tenemos excepciones. En el tipo número 1 hay algunas formas alternativas que debemos poder reconocer. No es necesario memorizar estas formas, pero para poder reconocerlas sería bueno estudiar. Tercera persona masculino singular, la forma normal es o al final de la palabra, pero a veces va a ser who. Tercera persona femenino singular, ah, pero a veces va a ser ja. Y en primera persona común singular, y, pero a veces va a ser ni. Y en tercera persona plural masculino, am, esa es la terminación del tipo 1, pero a veces va a ser hem. Y tercera plural femenino, an, pero a veces va a ser hen. Entonces, tenemos estas formas alternativas. No es necesario memorizarlas, pero para poder reconocerlas. Y aquí tenemos una tabla con todas las formas del sufijo pronominal. No lo vamos a ver en detalle, eso tomaría muchísimo tiempo. Entonces voy a ver aquí abajo la última parte, algunas observaciones que él tiene sobre la tabla, que son cosas importantes para nuestros estudios. Cuando los sufijos se agregan a un sustantivo masculino plural, el sufijo se agrega directamente a la raíz del sustantivo. ¿Qué significa eso? Que pues normalmente si tenemos un masculino plural, el sustantivo masculino plural, en su forma constructa, la terminación va a ser ei, tsereyod, pero quitamos ese tsereyod y nada más agregamos la terminación aiv, que es la terminación del tipo 2 para los sustantivos plurales. Entonces, lo que hacemos es que agregamos el sufijo directamente a la raíz del sustantivo, que en este caso es sus, en vez de tener su forma constructa del plural. Es una diferencia que debemos notar. Y notar que el sufijo pronominal hace que el sustantivo al que es sufijado sea determinado. Cuando tenemos un sufijo pronominal, eso sí significa que el sustantivo va a ser determinado. Entonces no vamos a ver el artículo, pero no necesitamos el artículo para que sea determinado. Sí, va a ser determinado por tener el sufijo pronominal. Porque si algo es mío, ya sé que es algo específico. No puede ser algo en general, va a ser algo específico, algo determinado, si pertenece a alguien. Y otra cosa importante es notar que el género y número del pronombre concuerdan con su antecedente y no con el sustantivo. Es diferente del español. Porque si quiero decir que yo tengo varias cosas,
no digo no digo mi cosas, digo mis cosas. Pero eso no significa que yo soy plural. No, significa que las cosas son plurales. Porque en español el pronombre posesivo tiene que concordar con el objeto que modifica, pero no es así en hebreo. Concuerda con la persona a quien se refiere, quien posee las cosas. Al antecedente lo llamamos. Entonces es importante notar eso. Y aquí abajo nos da un ejemplo de eso. Tiene este ejemplo, Va'el y Sheka, y Sheikh, perdón. Y literalmente este pronombre sufijo es la j, que es de segunda persona singular femenino, tuya o de ti femenino. Pero no podemos decir en español y al hombre tuya. No concuerda tuya con hombre. Pero en hebreo simplemente es así. Entonces, otras traducciones posibles y al hombre de ti o simplemente a tu hombre con el entendimiento que en el contexto tú refiere a una persona femenina. Entonces es una diferencia que debemos notar. Y esos son los pronombres personales del tipo sufijos, pronombres sufijos. En el próximo video vamos a ver los pronombres demostrativos.